Diputado, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Muchas gracias, muy buenas noches, Diana y Guadalupe, con el gusto de saludarlas. Efectivamente, el día de hoy estuvimos allí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar este recurso, que es constitucionalmente se conoce como acción de inconstitucionalidad, que es cuando, de acuerdo con por lo menos el 33% de los diputados de la Cámara en San Lázaro, por lo menos este porcentaje, que equivale a 165, consideran que una ley que apruebe la mayoría de la Cámara está violando las normas constitucionales, recurre a la Corte de la Nación, que es el órgano de control de constitucionalidad, es decir, el órgano jurisdiccional que en última instancia tiene que juzgar si una ley que se aprueba por la Cámara de Diputados, por el Senado de la República, está dentro de las normas generales de nuestro país. Y el día de hoy, a nombre de 188, que rebasa con mucho los 165, que son el 33% de los 500 que integramos la Cámara de Diputados, con esta composición plural que ahorita tú referías, acudimos a la Corte para alegar qué cosa. Primero, que es inconstitucional e inconvencional la Ley de Seguridad Interior, porque en primerísima instancia la Cámara de Diputados no está facultada para legislar en esta materia de Ley de Seguridad Interior, sí sobre seguridad nacional, que es lo que nosotros decíamos que había que en todo caso reformar e incorporar aspectos que no estuvieran contenidos en la Ley de Seguridad Nacional y meter en un capítulo aparte lo correspondiente a la participación de las fuerzas militares en labores de seguridad pública en nuestro país. Entonces, de entrada, no está facultada la Cámara de Diputados y por eso alegamos la acción de inconstitucionalidad en general, pero además impugnamos casi la totalidad de los 32 artículos que componen esta ley, porque, para decirlo muy claramente, lo que pretenden el PRI y sus aliados es que en lugar de que avancemos en tener policías calificadas, capacitadas, que asuman la responsabilidad constitucional de brindar la seguridad que requiere la población, la sociedad en su conjunto, ahora lo que se quiere es que se legalice la permanencia del ejército en el combate a la delincuencia en una gran parte del territorio nacional, es decir, que se avance a una situación de militarización, se legalice y que además lo hagan sin ningún control parlamentario, que quede discrecional a decisiones del presidente de la República, que invadan funciones de estados y municipios sin ninguna posibilidad de que las autoridades locales puedan decir sí o no, puedan pedir, exigir, solicitar la intervención de las fuerzas militares y luego además que toda la información que se deriva de estas decisiones discrecionales del presidente de la República y sin un control parlamentario ni social, se clasifiquen como de seguridad nacional y por lo tanto no estén sujetas a las normas que señalan la necesidad de que si alguien solicita información o incluso el propio Instituto Nacional de Acceso a la Información solicite a petición de parte o de ellos mismos algunas informaciones que preocupen a la sociedad,
Claro. Dicen, no se pueden dar porque están clasificadas como de seguridad nacional y por lo tanto no están sujetas a la ley. Entonces, y todo esto en su conjunto, Yaney, pues lo que hace es, en primera instancia, además de lo que ya decía de la inconstitucionalidad Sí. y de vicios de convencionalidad, porque viola acuerdos y tratados internacionales que México ha firmado en la materia y por eso le han llamado la atención desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Claro. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Le han reclamado al Estado mexicano Claro. que no permita que entre en vigor esta ley. Entonces, hemos señalado que hay claras violaciones particulares a libertades individuales, a derechos humanos, Claro. etcétera, invade funciones de estados y municipios, no tiene ningún control de ningún tipo Claro. y además de esto que decía de la información, qué bueno que el Instituto Nacional, el INAI, de Acceso a la Información, vaya a presentar el día de mañana su propia acción de inconstitucionalidad. Tenemos entendido también que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hará lo propio y que una cantidad suficiente de senadores y senadoras de la República van a hacer lo mismo el día de mañana. Es decir, está cuestionada internacionalmente y por más de 250 organizaciones de la sociedad civil en nuestro país. Claro, diputado, justo para allá iba. Usted tiene muchísima experiencia legislativa, muchísima experiencia en el mundo político. ¿Alguna vez había visto tanto desacuerdo con una ley como lo es ahora? Porque veíamos hasta la bancada de Morena se puso de acuerdo con ustedes, PRD y PAN, algo que hasta ahorita no habíamos visto y lo hizo pues esta ley de seguridad interior. ¿Hay un antecedente de un repudio de esta magnitud contra una ley? No, amiga, en realidad por eso también es un hecho histórico, una acción histórica la del día de hoy, la que se da, porque junta, si tú quieres así, en términos de cómo luego catalogamos en el espectro político a los partidos, desde la derecha que pudiera catalogarse al PAN, hasta la extrema izquierda, si así se pudiera catalogar a Morena, como una izquierda responsable y ciudadana, como serían el PRD y Movimiento Ciudadano. Nos junta a todos, porque todos además dimos la lucha en su momento en el debate parlamentario en las cámaras de diputados, en la Cámara de Diputados, hablando por los diputados ahorita, mañana lo dirán los senadores a su manera, pero yo creo que esto habla claramente, y si le agregamos además lo del INAI y lo de la CNDH, pues quiere decir que esta ley nació como una suerte de aborto, de un engendro demoníaco que, como lo hemos dicho nosotros, atenta, es un riesgo para libertades que hemos venido conquistando y que es una suerte de golpe de Estado silencioso que se pretende gestar en nuestro país, y por eso hemos dicho no hay que permitirlo, y esto es lo que ha hecho que una pluralidad tan amplia como tú bien lo señalas, lo retomas, que estemos el PAN, PRD y Morena convergiendo cuando estamos en una disputa por la presidencia de la República con posiciones abiertamente encontradas, y que esto nos unifica. Esto habla de la gravedad del contenido de esta ley de seguridad interior, y al mismo tiempo también yo digo, mira, más allá de que estamos disputando la presidencia de la República con posiciones muy encontradas entre la coalición por México al frente, que integramos el PRD y el PAN, frente a Morena y sus aliados con López Obrador al frente, pues habla de cómo cosas como estas señalan la necesidad de que podamos
unificar puntos de vista, criterios por el bien del país. Y yo celebro que esto se dé. Diputado, nos come el tiempo, pero me gustaría preguntarle, dentro de estos 32 artículos de los que está conformado la ley, ustedes impugnan 28, en específico el 9, la libertad de manifestación. Frente a un proceso electoral y un proceso también postelectoral que se antoja complicado, ¿qué le preocupa a la Cámara Alta de la Ley de Seguridad Interior en lo referente a la libertad de manifestación? Pues es que está amenazada porque dicen se puede decretar el estado de excepción ante cualquier protesta o acto supuestamente que perturbe la paz social por algún motivo que el propio presidente de la República o un gobernador considera que así es y diga, pido la intervención de las fuerzas militares para acallar estas protestas. Oye, eso no lo veíamos desde por allá, desde principios de los 70, amigas. Es decir, desde hace ya casi 50 años no lo veíamos que quisieran legalizar esto. Tuvimos la consecuencia del 2 de octubre de 68 con el genocidio de Tlatelolco. Luego, el 10 de junio de 1971, estoy hablando de hace 47 años, que hubo centenares de muertos aquí en la Ciudad de México, y ahora quiere legalizarse en aras de ir a combatir el crimen organizado. Pues si las protestas sociales no se pueden equiparar al papel del crimen organizado, del papel de la delincuencia, las protestas sociales tienen una motivación diferente, social o política, lo que quieras. Entonces ahora vamos a estar expuestos a que si en las elecciones de este año, del 1 de julio del 2018, se pretenden hacer acciones fraudulentas y haya protestas sociales, entre el ejército. Ah, caray, no hay que permitirlo. Y preocupante, por eso diputado. Muy preocupante. Por eso la Corte tiene una enorme responsabilidad en lo que el día de hoy fuimos 4 grupos parlamentarios a presentarle bajo su consideración. Muy bien, diputado Jesús Zambrano, muchísimas gracias por esta comunicación y vamos a estar al pendiente de estas acciones de inconstitucionalidad. Con mucho gusto, estamos a sus órdenes. Buenas noches y gracias a ustedes.